Un, dos, Buenos días, tres. Guatemala. Estamos continuando con los programas de Vea Canal y en esta ocasión tenemos a Andrés Montano de Casa Tibet Guatemala, Lama Kempo de Casa Tibet Guatemala, que nos está acompañando, y vamos a estar tratando un tema interesante de lo que es la construcción de la realidad individual a partir de la psicología y a partir de la mente bajo el concepto budista. Bienvenido, Andrés Montano. Buenos días, Edmundo. Siempre es un gusto compartir contigo y también, por supuesto, es un gusto compartir con nuestros televidentes que nos acompañan el día de hoy. Sí, vamos a hacerte unas preguntas interesantes porque la capacidad racional que tiene el budismo específicamente es sumamente lógico, racional y bastante estructurado, que escasamente la psicología moderna ha llegado a esos niveles de profundidad, de construcción arquetípica, de construcción conceptual y de los elementos en que una cosa es que opinen y crean que así es la realidad y la otra es observarla, sistematizarla y tener un nivel sumamente agudo de poder, digamos, definirla, qué cosa que nuestra cultura occidental, más allá de todo lo que son los avances de psicología moderna, no ha llegado a esos niveles de profundidad. Quisiéramos, por favor, que nos compartieras qué es la mente y qué abarca para construir, porque todos vemos que tenemos cerebro, pero nadie teniendo la misma capacidad mental, no todos tenemos las mismas capacidades abstractivas, las capacidades de poder ver la realidad de la misma forma y que los diferentes entornos nos los van cambiando. Cuéntanos acerca de eso. Con mucho gusto, Edmundo. Mencionas un poco el contraste entre la psicología y el budismo. Y sería un poco interesante de partida el comenzar nuestra discusión desde esa perspectiva. El budismo, desde su nacimiento, ha enfatizado la exploración de la mente y en especial ha explorado el aspecto subjetivo de la experiencia y esto es algo que estaba ausente, este énfasis en la subjetividad estaba ausente en el desarrollo de la ciencia, en el nacimiento de la psicología. Cuando nace la corriente psicológica, la importancia de explorar explorar analíticamente la mente, hay un breve intento a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, con William James, con Freud, de explorar este aspecto subjetivo de la experiencia, pero muy rápidamente, en menos de 30 años, se abandona este proyecto dentro de la psicología en pos de métricas más objetivas, en pos de algo más observable, más medible, que era lo que hacía la ciencia en esa época. Y entonces comienza esta corriente de la psicología conductivista que infiere el funcionamiento de la mente meramente a partir del comportamiento del ser humano. Y esto nos da un entendimiento dentro de la psicología muy pobre de la naturaleza de la mente. Es como tratar de entender la anatomía del ser humano sin hacer una autopsia, solo observando el cuerpo desde afuera. Y es hasta los 60 que regresa con la neurociencia cognitiva el énfasis en la exploración subjetiva de la mente, pero de nuevo se hace desde las métricas observables, medibles, observando el cerebro, observando qué se dispara dentro del cerebro cuando el individuo observa o siente algo. Y dentro del budismo creemos que la
de nuevo que la mente no es el cerebro. Si nosotros exploramos el cerebro, estamos explorando un aspecto del cuerpo que está muy relacionado con la mente, pero no es la mente. Y de nuevo, es una exploración en tercer persona de la naturaleza de la mente. Y creo que donde el budismo tiene mucho que aportar a la ciencia y a la psicología moderna es en proponer metodologías de la exploración de la mente en primera persona. Y el punto de partida en esta exploración es el reconocimiento de que solo vamos a entender la mente cuando la mente misma se explora a sí misma. Porque solo la mente tiene la capacidad de observar la mente misma. Un electroencefalograma tiene la capacidad de observar el cerebro, pero eso solo es una correlación un fenómeno correlacionado a la mente, no es la mente misma. Y para poder desarrollar la capacidad de que nuestra mente se explore a sí misma, necesitamos refinar la mente, entrenar la mente, calibrar la mente como si fuera un instrumento en un laboratorio para que este instrumento en esta observación nos provea de datos confiables, de datos precisos y no distorsionados. Entonces, pues, me da mucho gusto compartir esto contigo porque creo que es de gran beneficio y utilidad a las personas que están interesadas en el estudio y la exploración de la mente, que no necesariamente que quieran ser budistas, sino que simplemente que tienen la curiosidad de entender la mente. Pues bueno, con este preámbulo, me preguntas, para comenzar desde el inicio, ¿qué es la mente? Dentro de la tradición budista se describe la mente como aquello que es claro y conocedor. En tibetano se dice Selshin Rigpa. Aquello que es claro, ¿qué se refiere a esto? Se refiere a la capacidad de la mente que en ella surjan apariencias como si fuera un espejo o con una analogía más moderna, como que si fuera una cámara que capta información, pero no simplemente está reflejando lo que está ocurriendo como lo hace un espejo. Hay un segundo aspecto a la mente y la definición dice aquello que es claro y conocedor. Que es conocedor significa que se involucra con aquello que aparece o que surge dentro de ella. Este involucramiento es precisamente lo que forma el aspecto subjetivo de la experiencia y la claridad es lo que forma el aspecto objetivo de la experiencia, que no es, siempre es relativamente objetivo, no es absolutamente objetivo. ¿Y cómo es que se involucra con aquello que surge dentro de ella? Pues involucra con una serie de factores mentales, y estos factores mentales pueden ser factores mentales que hacen que aquello que surge, por ejemplo, se sienta como placentero, se sienta como doloroso, que aquello que surja despierte en mí un sentimiento de estremecimiento, de compasión, o que despierte en mí un sentimiento de enojo, un sentimiento de rencor o celos o envidia. Y este aspecto subjetivo es el que nosotros exploramos. Exploramos para determinar cómo es que ese aspecto subjetivo de nuestra conciencia influencia la forma que nos relacionamos con nuestro entorno. Cómo ese aspecto subjetivo de experiencia influencia cómo concebimos nuestro entorno, cómo nos concebimos a nosotros mismos, si nos relacionamos de una forma constructiva o destructiva, y cómo nuestras actitudes y predisposiciones
van construyendo nuestra realidad momento a momento. Es interesante. Si catalogamos ciencias antiguas y ciencias modernas de descripción de la mente, a mí me gustaría tomar en cuenta que, por ejemplo, un poquito más de este lado, en Egipto, en la parte de Kemp, la escuela de Horus menciona que la mente la describen como el Pe-en-men-re o el Neuma de Ra, que es la mente, lo más concreto y lo más bajo y burdo de la mente de Dios. Hay un libro que se llama Pimander o Poimandrés en sus traducciones del copto a griego, y que es Teuti o Tot o Hermes Trismegisto, depende de las diferentes connotaciones con que se le haya conocido, menciona que es como un fuego líquido. Si ustedes miran la llama parece agua que da vueltas, y eso es lo que consideran ellos que es la parte más visible dentro de lo que es la mente universal como una parte de fuego. Muchas de las connotaciones, si vemos por ejemplo en la parte de la China antigua, tenemos tres seres mitológicos que se llama Fu, Lu y Shu. Lu tiene una llama, como la llama de Pentecostés que ustedes conocen para los que son católicos, o el fuego, o la parte de fuego que se inicia en la parte de arriba y que se enciende como ese halo completamente de los santos, que es cuando uno está pensando. Hay personas que son capaces de ver a través de una cámara Kirlick en el conocimiento actual, y las personas que están viendo cuando tienen una capacidad de ver colores, lo que se llama aura, y miran como que uno cuando está muy concentrado, una persona normal, común y corriente, así como nosotros, que miran como que es un focote de luz, como que es una bombilla. Es por eso que los caricaturistas mencionan que cuando uno se le da una idea, se le prende el foco y lo representan a través de un foco. ¿Cómo es que el budismo menciona a través de lo que son los kalapas, cómo es que es esa estructura o cómo se podría ver para que la gente pudiera imaginarse? Porque uno no mira las ideas, pero las ideas se miran en algo concreto. ¿Cómo es que podrías describirlo? Pues muy bien, para comentar un poco de lo que mencionabas antes y contrastarlo con la postura budista, dentro del budismo se concibe a la mente como, como algo individual, como algo que tiene su propia continuidad. No, la concepción de la mente no es una concepción de una conciencia universal, como que si todos compartiéramos una única mente, cada uno de nosotros tiene su propia mente, por decirlo así, que tiene su propia individualidad y su propia continuidad. Aunque tampoco esto quiere decir que cada conciencia o cada mente de nosotros exista completa y totalmente aislada, independiente de los demás. Por supuesto que está en un constante proceso de interdependencia con otras mentes y con el entorno que le rodea. Entonces, que tenga su propia individualidad no quiere decir que sea independiente o aislada, sino que sí está interactuando con el entorno a su alrededor. Luego, tú mencionas el comparar la mente como con estas metáforas de fuego, y en efecto estas se utilizan dentro de las tradiciones tántricas. El fuego pues más se asocia con el cuerpo sutil, que está compuesto de viento, y se describe a la mente como cabalgando sobre como si fuera el jinete que está cabalgando sobre el caballo del viento sutil dentro del cuerpo.
y se utiliza estas imágenes del fuego como para, digamos, desenredar este viento y provocar que surjan niveles más profundos de conciencia dentro de las tradiciones tántricas. Ahora, las tradiciones tántricas sí utilizan la imagen de luz cuando describen la mente, que es pues, otra de las cualidades que nosotros asociaríamos con el fuego. Para ellos, la cualidad de claridad de la mente no solo es una cualidad, cuando digo ellos me refiero a estos proponentes tántricos del tantra budista, cuando ellos hablan de la claridad no solo se refieren a un aspecto, como lo había mencionado, objetivo o pasivo de la mente en donde permite que fenómenos surjan dentro de ella, sino que describen esta claridad como luminosidad, como un aspecto activo de manifestación, que la mente se está haciendo presente constantemente a través de las apariencias que en ellas surgen. Y una luminosidad como que cuando la mente observa es como esta, digamos, esta linterna que está iluminando la realidad. Y nosotros solo podemos, la realidad solo existe ante nosotros porque la mente la está iluminando. Si la mente no la estuviera iluminando, entonces esta realidad, su existencia, si es que existiera desde su propio lado, sería irrelevante ante nosotros. Y el iluminar la realidad pues, es una característica activa de la mente. Entonces, pues, solo quería comentar esto de lo que habías mencionado anteriormente. Y bueno, ¿cómo es este proceso de construcción de la realidad? Pues cuando nosotros interactuamos con nuestro entorno, desafortunadamente, en vez de que nosotros permitamos que la conciencia mental participe de la realidad presente de una forma directa e inmediata, nosotros cuando percibimos, entra la imagen, por ejemplo, a través de nuestros ojos, o entra el sonido a través de nuestros oídos, o entra el olfato a través de nuestra nariz. Esta imagen que es captada por las conciencias sensoriales y se pasa a la conciencia mental a procesarse. Y cuando entra esta imagen a la conciencia mental, nosotros, y es un proceso psicológico interesante que describe el budismo, sustituimos la imagen real del objeto que estamos percibiendo con una imagen mental de este objeto. Por ejemplo, un hombre percibe una mujer y tal vez el primer instante, pues con sus ojos capta la imagen de la mujer, pero cuando se le pasa la conciencia mental, ya cuando el hombre empieza a relacionarse con esta mujer, inconscientemente con quien se está relacionando es con la idea o concepto o imagen de la mujer que tiene en su propia mente, ¿verdad? Entonces, al relacionarse con la mujer, por ejemplo, lo hace a través de categorías y conceptos de cómo es que la mujer debe de ser o cuáles son las expectativas que yo le proyecto sobre ella, cómo es que yo espero que esta mujer debe existir. Nosotros creemos que nos estamos relacionando con la persona de afuera, pero nos estamos relacionando con esta imagen conceptual grabada que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y el problema es que cuando esta imagen, el problema es que esta imagen mental
rápidamente se desactualiza y entonces empieza a haber una discrepancia entre mi imagen mental y cómo existe la persona realmente. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en nuestras relaciones de pareja. Nos enamoramos de alguien, entonces la imagen que tenemos de esa persona que se registra es la persona de la que nosotros nos enamoramos, ¿verdad? Y como que cuando nosotros pensamos en la otra persona, la imagen que nos viene es la persona en ese momento cuando la veíamos nosotros la primera, con ese encanto de la primera vez, ¿verdad? Pero como esta imagen de la otra persona es fija, entonces empieza a discrepar poco a poco, ¿verdad? Primero nosotros le proyectamos la expectativa de que esa persona siempre sea como nosotros la percibimos la primera vez. Le proyectamos la expectativa de permanencia. Y entonces no la dejamos crecer como persona, no la dejamos desarrollarse, no dejamos que nuestra relación se desarrolle, porque estamos en esa proyección de la expectativa al relacionarnos con la imagen en vez de la persona misma, estamos demandando cualidades que la persona en realidad no tiene, ¿verdad? Y entonces se las reclamamos. Es que tú ya no eres la misma cuando nos chocamos con la realidad y nos damos cuenta de esa discrepancia. Tú ya no eres la misma con la que yo me casé o con la que yo me volví novio. Es que tú ya no me quieres como tú me querías antes. Es que y le reclamamos a la otra persona cuando en realidad la responsabilidad de cómo nosotros la percibimos es una responsabilidad nuestra, ¿verdad? Es interesantísimo ese punto. Yo quería sacar a colación para la teleaudiencia algo bien importante de lo que ha estado redescubriendo la ciencia, específicamente la física cuántica y las matemáticas que se mueven en otro lado. Estamos viendo que, por ejemplo, en esencia, todo lo que nosotros vemos como físico, sólido y concreto, no existe. Usted le va a decir cómo no va a existir si aquí tengo agarrado el sartén, aquí tengo mi carro y sí existe. Pero lo que pasa es que es un montón de moléculas que se están moviendo en un campo bastante grande como posibilidades. Esto nos da la posibilidad de recrear y recrear las realidades como potencialidades de existencia. Cuando han hecho los estudios y las investigaciones, no es un átomo que tiene el centro y una gran pelotota que está dando vueltas a gran velocidad. Eso es el concepto de hace 2 siglos. Pero ahora, cuando estábamos hablando de que la mente es fuego líquido, por eso dice, en el principio eran las aguas, y después se separaron las aguas de las aguas, y después se convirtieron en luz. Y eso es un punto bien importante de lo que está navegando el inconsciente colectivo dentro de ese tipo de secciones, en la cual la ciencia ahorita le está dando la talla a los conceptos primitivos, antiguos, en la cual ese campo de nube de electrones, cuando uno le toma una foto, forma un holograma. Se dice que la relación es cuando uno le toma una foto a esa foto, se crea un holograma y nosotros somos un holograma de una forma mental muy específica que aparece y desaparece y que es captada en una fracción de instante como una posibilidad. Si nosotros viajamos a la misma velocidad de ella, podemos tener una especie de permanencia que nosotros le llamamos tiempo y que tiene cierto tipo de continuidad. Es fundamental entender ese punto, porque en este momento toda la física cuántica ha llegado a la conclusión de que lo que existe son partículas de luz de una posibilidad de campos infinitos a una velocidad grande que nosotros, al fijar la atención, como en los experimentos, pasa como un campo,
pero cuando nos ponemos a observar directamente se convierte como una partícula, o sea, como una pelota, como un 5 específico, y allí es donde nosotros intervenimos en la creación. Y allí viene el adagio de Descartes, que decía, pienso, luego existo. Y en la construcción budista, si no me equivoco, para la construcción de lo que es las realidades físicas que nosotros tenemos, es que cuando nosotros tenemos el fenómeno de la materia, o la madre, o la matrix de campos de posibilidades, y le ponemos sentimiento, intención, la podemos atrapar, la reflejamos y la hacemos y la proyectamos hacia el campo visual, hacia lo que es una realidad concreta. ¿Puedes hablarnos sobre ese punto? Porque el budismo tiene mucho que decirle para contribuir a los hallazgos de ciencia actual, que hasta ahorita le está dando la talla a la capacidad mental que tenían nuestras religiones primitivas en todos lados. Sí, por supuesto. En efecto, el budismo cree que cuando nosotros percibimos fenómenos externos, los percibimos como si existieran más sustancialmente de lo que en realidad existen. Y voy a poner un ejemplo concreto de esto. Por ejemplo, cuando yo percibo algo como esta computadora, yo de nuevo, entra la imagen, ¿verdad? Y qué es con lo que yo creo que me estoy relacionando, ¿verdad? Cuando entra esta imagen mental de computadora. Por ejemplo, yo creo que se siente aquello con lo que me estoy relacionando más sustancial o más concreto en lo que en realidad existe. Por ejemplo, se siente que es unitario, se siente que es permanente, se siente que es independiente. Por ejemplo, ¿por qué se siente permanente? ¿Verdad? Siento yo que la computadora que yo compré hace un año debe de funcionar exactamente igual un año después, ¿verdad? Yo le demando permanencia a esto. Y cuando, por ejemplo, se traba, cuando deja de funcionar, cuando se arruina, entonces me molesto y me enojo porque hay una como, de nuevo está esta discrepancia, ¿verdad? Si yo te compré para que tú me proveyeras satisfacción duradera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te estás arruinando? Ese es porque en realidad esto está compuesto, como tú bien lo dices, está compuesto de partículas que están constantemente desintegrándose, constantemente en movimiento. Su naturaleza es impermanente, pero entonces yo le demando permanencia cuando su naturaleza es impermanente y el demandarle permanencia me lleva a sufrir. También yo le demando independencia a esto, como que si esto existiera en sí desde su propio lado. Por ejemplo, yo espero, ¿verdad?, en esta demanda de independencia, que cuando otro vea esta computadora, la vea exactamente como yo la veo, ¿verdad? Yo la veo como el juguete fantástico. Entonces, cuando viene alguien más y la ve y dice, no, pues la verdad esto es una porquería, yo prefiero tal o cual otra marca, entonces me ofendo. Me ofendo porque siento que él no se está dando cuenta de cómo es que esta computadora en realidad existe, porque creo que existe independientemente, cuando en realidad cómo aparece ante mí es dependiente del perceptor, ¿verdad? Aparece atractivo ante una persona que coincide sus patrones de belleza con aquello que está observando, aparece desagradable para alguien con los que no coincide, ¿verdad? Y aparece distinto
en función de qué tipo de actitud yo tengo. Por ejemplo, qué tipo de actitud tengo yo hacia la tecnología. Si yo soy antitecnológico, entonces me va a aparecer como cierta forma. Si yo soy pro tecnología, me va a aparecer como otra forma. Entonces, cómo se presenta esta computadora ante cada persona va a depender de las predisposiciones de cada persona, pero yo le atribuyo independencia, y atribuir la independencia me lleva a problemas, me lleva a falta de comunicación, me lleva a conflicto, ¿verdad? Como lo mencionaba, cuando me ofendo porque el otro no se da cuenta de cómo esto, entre comillas, en realidad existe, ¿verdad? Y después yo le proyecto unitariedad, es decir, yo creo que este objeto existe como un ente autosuficiente, cuando en realidad este fenómeno simplemente es un conjunto de partes, ¿verdad? No hay tal cosa como computadora autosuficiente, ¿verdad? Lo que hay es un conjunto de componentes que nosotros armamos y le llamamos computadora. Lo que hay es pantalla, es procesador, memoria, batería, ¿verdad? Y nosotros percibimos todos esos componentes como que si existieran unitariamente y nos relacionamos con estos como que si existieran unitariamente, pero en realidad existen como una colección de partes. Así nos concebimos a nosotros mismos, nos concebimos como que si existiéramos como entes unitarios, porque nos concebimos como existentes más concreta y sustancialmente en lo que en realidad existimos. Entonces, por ejemplo, alguien nos critica, nos dice, vi cómo trataste a tu hijo, qué mal papá eres, o escuché tu plática, qué mal maestro eres, o te vi manejar, qué mal conductor eres porque manejas como un loco. Entonces nos critican y de nuevo nos ofendemos, nos frustramos, nos deprimimos, nos enojamos, porque creemos que están criticando la totalidad de nosotros, porque creemos que existimos como un ente unitario, cuando en realidad hay muchas partes que nos comprenden, hay muchos aspectos que nos comprenden, y lo que nos están criticando simplemente es un aspecto de nosotros, pero no la totalidad de nosotros. Pero se siente como que nos están criticando desde lo más profundo, ¿verdad? Porque creemos que existimos como un todo, cuando en realidad solo están hablando de un aspecto de la experiencia. Igualmente nos percibimos a nosotros mismos con estas tres cualidades. Nos percibimos como permanentes. Por eso nos duele que nos critican como que si esta fuera una cualidad que siempre ha estado y que siempre va a estar dentro de nosotros. O sea, si nos dice que vi cómo trataste a tu hijo, qué mal padre eres, siempre he sido un mal padre, siempre voy a ser un mal padre. Pero la realidad es que existimos como entes impermanentes, y esto nos da la extraordinaria posibilidad de mejorar, de cambiar, ¿verdad? Entonces, reconocer, este es un defecto y lo puedo corregir, ¿verdad? Lo puedo cambiar, no me necesito ofender, ¿verdad? Y por último, creemos que existimos independientemente, ¿verdad? Y cuando alguien, como con el ejemplo que dice, cuando alguien me dice, qué mal padre eres, eso depende de qué entiende él por padre, ¿verdad? De cómo él cree que se debe dar la educación a los hijos, ¿verdad? Entonces, si es, por ejemplo, un padre liberal y nos portamos de una forma conservadora, entonces nos percibe como mal padre, o viceversa, ¿verdad? Pero no existimos independientemente con esas cualidades. Cómo nos perciben los demás también depende de las actitudes de los demás, también depende de las predisposiciones de los demás. Entonces, el reconocer esa subjetividad en el proceso nos ayuda a manejar mejor las situaciones, porque entonces cuando comprendemos que hay subjetividad en las situaciones, nos abrimos a decir, bueno, yo no soy el centro del universo, el mundo no existe exactamente como yo creo que existe, no es que todo da vueltas alrededor mío, tengo la posibilidad
de abrir mi visión a percibir cómo los demás perciben la situación. Entonces estoy en una discusión, entonces el reconocer de que la situación no existe como yo la veo nada más, me abre la posibilidad a ponerme en los zapatos del otro. Bueno, veamos cómo percibe él la situación desde su propio lado. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Verdad? Entonces me da una aproximación más holística ante la situación. Y también reconocer la subjetividad de la situación me hace comprender la situación en todas sus matices. Tal vez me está diciendo, tal vez me está criticando porque tuvo un mal día, tal vez se peleó con su esposa, tal vez se peleó con su jefe, ¿verdad? ¿Verdad? No es que está describiendo la realidad de una forma objetiva, porque hay muchos aspectos de la realidad, hay muchas causas y muchas condiciones. Interesante. Entonces yo te doy muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de Conversemos, de temas y protagonistas que estábamos finalmente tomando de Edgar Gudiel, y le agradecemos su espacio y te agradecemos a ti, Andrés Montano, por esta disertación y compartir tu conocimiento con nosotros. Seguimos con la programación regular. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en gracias comunicación. Gracias. La propiedad intelectual y creativa es original de quien la realiza y es reconocida por las leyes de Guatemala y el mundo. Los programas que se producen y transmiten a través de VEA Canal, usted puede solicitar copia de ellos a los teléfonos 5105-6094 o al 2438-8000. Gerencia de este su canal. Si le intentan vender una copia sin la extensión de una factura, usted estará siendo sorprendido en su buena fe. Al adquirir nuestras copias originales, usted estará apoyando a VEA Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca.